Buenas tardes. Siendo las 12 horas con 25 minutos del día 24 de diciembre del 2020, damos inicio a la sesión pública de resolución por videoconferencia que fue convocada con la debida oportunidad, mediando aviso de diferimiento previo de conformidad a lo dispuesto en los artículos 25 y 26 de la Ley Orgánica del Tribunal Electoral del Estado de Jalisco, sus correlativos 21, fracción tercera, 22, 23, 24 y 29, fracción tercera del reglamento interno que rige a este tribunal, ello atendiendo a la sana distancia, así como el uso de las medidas de sanidad implementadas en este tribunal. Señor Secretario General de Acuerdos, proceda por favor a pasar lista de asistencia. Con gusto, magistrada presidenta. Se encuentran, doy fe de que se encuentran conectados vía remota a esta sesión por videoconferencia en la plataforma denominada Zoom, el magistrado Everardo Vargas Jiménez, el magistrado Tomás Vargas Suárez, y con la presencia de usted, magistrada presidenta, hago constar que hay suficiente quórum para sesionar en términos del artículo 4 de la Ley Orgánica del Tribunal Electoral. Gracias, secretario. En vista de lo anterior y al contar con la asistencia de la y los magistrados necesarios para sesionar válidamente, se declara la existencia de quórum legal e instalada la presente sesión pública de resolución, en la cual todos los acuerdos y resoluciones que se tomen tendrán plena validez legal. Señor secretario, sirva a dar cuenta con los asuntos del orden del día a tratar y resolver en esta sesión. Cómo no, magistrada presidenta, con mucho gusto. Se tienen programados para ser discutidos en esta sesión pública de resolución 7 juicios ciudadanos, un recurso de apelación y 3 procedimientos sancionadores especiales, cuyas claves de identificación y partes interesadas se precisaron en la convocatoria respectiva, a la que se le dio publicidad en los lugares que establece la ley, así como en la página web de este órgano jurisdiccional. Es todo lo programado para esta sesión. Magistrada presidenta, magistrados. Magistrados, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 30, fracción séptima del reglamento interno de este Tribunal Electoral, solicito su aprobación para retirar de la convocatoria respectiva y diferir la discusión y, en su caso, aprobación de los proyectos de resolución relativos a los expedientes JDC-024-2020 y JDC-031-2020. Está a su consideración. Al no haber intervenciones, le solicito, señor secretario, someta a votación de manera nominal la solicitud de cuenta. Con mucho gusto, magistrada presidenta. Magistrado Everardo Vargas Jiménez. A favor. Magistrado Tomás Vargas Suárez. A favor. Magistrada Ana Violeta Iglesias Escudero. A favor. Magistrada presidenta, registro 3 votos a favor. La solicitud de cuenta se aprueba por unanimidad de votos. Señor secretario, le solicito registre en el acta de sesión que, con fundamento en el artículo 30, fracción séptima del reglamento interno que nos rige, se aprueba de forma unánime retirar del orden del día la discusión de los proyectos de resolución para los expedientes JDC-024-2020 y JDC-031-2020. Sí, tomo nota, magistrada presidenta. ¿Cómo? Gracias, señor secretario. Magistrados, están a nuestra consideración los demás asuntos listados en la convocatoria respectiva, por lo que les solicito sirvan manifestar en votación económica si están de acuerdo con tal orden del día. Vista la votación por unanimidad, se aprueba el orden de asuntos a tratar y resolver en esta sesión por videoconferencia. Tomo nota, magistrada presidenta. Magistrados, por economía en el procedimiento de votación, propongo a ustedes que cada ponencia dé cuenta de forma consecutiva con los asuntos programados para hoy y al finalizar con las cuentas respectivas se sometan a discusión y votación de manera conjunta, para lo cual solicito se sirvan manifestar en votación económica si están de acuerdo con lo anterior. Vista la votación por unanimidad, se aprueba dar cuenta de forma consecutiva con los asuntos y someterlos a discusión y votación de manera conjunta. No obstante lo anterior, el resultado de la votación sí deberá sentarse de manera íntegra en el acta que se levante con motivo de la presente sesión. Tomo nota, magistrada presidenta. Visto lo anterior y en razón de que 4 de los asuntos programados para hoy se encuentran en la ponencia a cargo del magistrado Everardo Vargas Jiménez, le cedo el uso de la voz, magistrado, para que exponga sus proyectos de resolución. Muchas gracias.
solicito la colaboración de la maestra Verónica Pía Silva Rojas a efecto de que dé cuenta al Pleno de los asuntos de la ponencia y dé lectura también a los puntos resolutivos que se proponen en cada uno de los proyectos. Por favor. Buenas tardes, magistrada, magistrado, secretario. Como me indican, doy cuenta del proyecto de resolución del juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano 26 de este año, en el que se propone el desechamiento por improcedencia, toda vez que la demanda fue interpuesta de manera extemporánea, tal como se expone en el proyecto. Se proponen los siguientes puntos resolutivos. Primero, la jurisdicción y competencia del Pleno de este Tribunal Electoral del Estado de Jalisco para conocer y resolver el presente juicio ciudadano quedaron acreditadas en los términos expuestos en esta resolución. Segundo, se desecha el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, JDC-026/2020, por los motivos expresados en el considerando segundo de esta sentencia. Prosigo con la cuenta del proyecto para resolver el juicio ciudadano 36 y acumulado 37, ambos del presente año, interpuestos por los ciudadanos quienes se autoadscriben como indígenas Mazahua, Virráricas, Huicholes y Purépecha, en contra de los acuerdos y lineamientos emitidos por el Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, que, entre otras cosas, aprueban acciones afirmativas para la inclusión de personas indígenas en la postulación de diputaciones y municipios en el proceso electoral en curso. En el proyecto de cuenta, por tratarse de un caso que está relacionado con pueblos, comunidades y personas indígenas, se estudió desde una perspectiva intercultural, atendiendo al contexto de la controversia y garantizando en mayor medida sus derechos colectivos. Se analizó que toda vez que el Instituto Electoral atendió únicamente al parámetro de porcentaje poblacional, su determinación carece de sustento constitucional y legal, lo que deriva en una indebida motivación y fundamentación. Por lo tanto, le asiste la razón a la parte actora, en tanto a que las medidas compensatorias decretadas por el Consejo General no son inclusivas ni suficientes para revertir escenarios de desigualdad histórica y de facto que enfrentan los pueblos y comunidades indígenas minoritarias residentes en todos los distritos y municipios del Estado de Jalisco. Se ponderó que para la emisión de medidas compensatorias a favor de este grupo se deben tomar en cuenta los principios de igualdad y de no discriminación, autoidentificación, maximización de la autonomía, acceso a la justicia considerando las diferencias culturales, protección especial a sus territorios y recursos naturales, participación, consulta y consentimiento frente a cualquier acción que los afecte. En este sentido, se estimó que una acción afirmativa indígena debe llevar un trabajo adicional por parte de la autoridad administrativa electoral, donde se realicen trabajos para la identificación de los pueblos de pertenencia que permitan un acercamiento a la heterogeneidad que se relaciona con la historia y evolución de cada uno de ellos, identificando campos de oportunidad, pues las medidas compensatorias deben ser analizadas y justificadas para cada situación en concreto. Se justificó que ante la falta de los trabajos necesarios y focalizados para determinar cuáles son las medidas compensatorias razonables y proporcionales que deben emitirse, además de que el proceso electoral en Jalisco esté en vísperas de inicios de los procesos internos de selección de candidatos, etapa que, acorde al calendario integral aprobado por el Instituto Electoral local, comienza el próximo domingo 27 de diciembre, resulta inviable la implementación de medidas afirmativas para el registro de candidaturas, en observancia del principio de certeza, establecido por el artículo 105, fracción segunda de la Constitución. Por lo tanto, se propone declarar los agravios fundados pero inoperantes para que en este momento se decreten medidas compensatorias diversas o adicionales a las ya decretadas por el Consejo General, estimándose necesario vincular al Instituto Electoral local para que, una vez concluido el presente proceso electoral, inicie los trabajos que evalúen la implementación de medidas afirmativas en favor de las personas indígenas residentes en Jalisco, a efecto de hacer efectiva su participación en los procesos comiciales, dada la gran relevancia que exige la presencia de la representación de los pueblos y comunidades originarios en los órganos de gobierno. Bajo esas consideraciones, en el proyecto se proponen los siguientes puntos resolutivos. Primero,
la jurisdicción y competencia del Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Jalisco, para conocer y resolver los presentes juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, así como la procedibilidad de los mismos, quedaron acreditados en los términos de esta sentencia. Segundo, los motivos de agravio se declaran fundados, pero inoperantes para que en este momento se decrete una medida compensatoria diversa o adicional a las ya decretadas por el Instituto Electoral Local para el proceso electoral en curso. Tercero, se confirman, en lo que fue materia de la presente impugnación, los acuerdos IEPC-ACG-060-2020 e IEPC-ACG-061-2020. Cuarto, se vincula al Instituto Electoral Local para que, concluyendo el proceso electoral en curso y con la debida oportunidad, realice los estudios concernientes e implemente medidas compensatorias en materia indígena que sean aplicables en el siguiente proceso electoral local ordinario, para el caso de registro y postulación de candidaturas al Congreso local, así como a los ayuntamientos en que ello sea viable. Quinto, se emite un resumen oficial de la presente resolución para que este y los puntos resolutivos de la sentencia se difundan en el mayor número de lenguas indígenas reconocidas o identificadas en el Estado de Jalisco, primordialmente de manera fonética, por los medios más idóneos, conocidos y utilizados comúnmente para transmitir información o mensajes de interés. En tal sentido, se ordena al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco su difusión de manera inmediata, una vez recibida la traducción elaborada por la Comisión Estatal Indígena de Jalisco. Sexto, se vincula a la Comisión Estatal Indígena de Jalisco para que colabore en realizar la traducción de los puntos resolutivos y del resumen correspondiente, debiendo remitir a la brevedad dicha traducción, tanto a este tribunal como al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, quien deberá dar su inmediata difusión. Séptimo, se instruye al Secretario General de Acuerdos de este Tribunal Electoral realice los trámites necesarios para el cumplimiento de la presente resolución. Hasta aquí la cuenta del juicio ciudadano número 36 y sus acumulados, ambos del presente año. Continúe, por favor. Doy cuenta del proyecto de resolución del procedimiento sancionador especial 5/2019, integrado con motivo de la denuncia presentada por Gonzalo Moreno Arévalo en contra del Partido Acción Nacional, así como de diversos ciudadanos por la probable difusión de propaganda que calumnia. En el proyecto se propone declarar la inexistencia de la violación objeto de la denuncia, ya que el denunciante no aporta los elementos de convicción suficientes para acreditar que con el hecho denunciado consistente en la publicación de 2 notas periodísticas se configuran con los elementos jurídicos para ser consideradas como propaganda política o electoral. Además, en cuanto a los ciudadanos denunciados, es posible advertir que no se acredita que encuadren en alguno de los supuestos de referencia para ser considerados sujetos activos del tipo infractor. En cuanto al denunciado, Partido Acción Nacional, si bien es cierto que pudiese ser considerado sujeto activo de la conducta infractora al ser un partido político, como ya se expuso, el hecho acreditado en el procedimiento no constituye propaganda política o electoral, por lo cual no se cumple con el requisito indispensable para, en su caso, analizar la posible vinculación del partido político con la conducta infractora. En tal sentido, se proponen los siguientes puntos resolutivos. Primero, la jurisdicción y competencia del Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Jalisco, para conocer y resolver el presente procedimiento sancionador especial, se encuentra acreditada en los términos precisados en el considerando primero de la sentencia. Segundo, se declara la inexistencia de la infracción objeto de la denuncia por los motivos y fundamentos expuestos en esta resolución. Esta es la cuenta del primer sancionador. Continúe, por favor. Por último, doy cuenta del proyecto de resolución del procedimiento especial sancionador 8 de este año, promovido en contra de Alberto Maldonado Chavarín, en su carácter de regidor del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, por la probable comisión de actos violatorios de la normativa electoral del Estado de Jalisco, consistentes en promoción personalizada de servidor público, así como actos anticipados de precampaña y recepción de recursos en dinero o especie provenientes de personas no autorizadas por las leyes respectivas, derivado de la colocación de propaganda en espectaculares y bardas. En primera instancia, el proyecto estima que este Tribunal Electoral carece de facultades en materia de fiscalización, por lo que únicamente estudiará la posible recepción de recursos fuera de norma en función de lo previsto por los párrafos 7º y 8º del artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
y su regulación secundaria en la materia electoral, dentro del ámbito competencial de este órgano jurisdiccional, dejando a salvo los derechos de las actoras para hacer valer las acciones que estimen pertinentes ante las instancias correspondientes, a fin de instar a la revisión de la posible recepción de recursos provenientes de personas no autorizadas por las leyes respectivas que suponen pudo haber por parte del regidor Alberto Maldonado Chavarín. En segundo término, de las constancias se desprende que quedó acreditada la existencia de los 2 anuncios espectaculares y las 3 bardas que motivaron la denuncia. En cuanto a la acreditación de las infracciones, la consulta propone declarar existente la promoción personalizada de servidor público, dado que la propaganda contiene el nombre y fotografía del denunciado, fue difundida durante el proceso electoral y del análisis de los elementos denunciados, no se advierte que el mensaje contenga información que justifique su difusión en dicho periodo. Lo anterior, con sustento en la jurisprudencia 12/2015 de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Por último, aunque los espectaculares contienen el logotipo de un medio de comunicación, dicho medio fue requerido por la autoridad instructora y manifestó no tener ningún conocimiento de los espectaculares denunciados. En tales condiciones, se estima que la propaganda hace una indebida difusión de la imagen del servidor público denunciado durante el periodo electoral, por lo que, al beneficiarse directamente de dicha propaganda, lo procedente es declararlo responsable por la misma, atendiendo a la amplia línea de precedentes del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, así como de este tribunal. En cuanto a la infracción consistente en actos anticipados de campaña, se estima que no hay constancia alguna de que el denunciado tenga intenciones de ser postulado a un cargo de elección popular, por lo que, al no tener la condición de aspirante o precandidato, no es sujeto infractor de dicha conducta. En tales condiciones, al haberse constatado la promoción personalizada del servidor público denunciado, se determina dar vista a la Auditoría Superior del Estado en cumplimiento de lo dispuesto por el Código Electoral Local en su artículo 459, párrafo primero, fracción tercera. Por último, se instruye al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco a que, en uso de la atribución que le otorga el mencionado código en su artículo 259, párrafo tercero, proceda al retiro de la propaganda que difunde la imagen del servidor público denunciado en contravención de las disposiciones constitucionales antes aludidas. Dadas las consideraciones anteriores, es que la ponencia propone los siguientes resolutivos. Primero, la jurisdicción y competencia del Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Jalisco para conocer y resolver el presente procedimiento sancionador especial se encuentra acreditada en los términos precisados en el considerando primero de la sentencia. Segundo, se declara la existencia de promoción personalizada de Alberto Maldonado Chavarín en su carácter de regidor del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, y la inexistencia de las diversas infracciones denunciadas en los términos establecidos en el considerando séptimo de la presente sentencia. Tercero, se da vista a la Auditoría Superior del Estado de Jalisco en los términos del considerando noveno de la presente sentencia. Cuarto, se instruye al Instituto Electoral al retiro de la propaganda violatoria de los artículos 134, párrafos séptimo y octavo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 116 bis de la Constitución Política del Estado de Jalisco en términos del considerando décimo de esta resolución. Es cuanto. Gracias. Magistrados, están a su consideración los proyectos de resolución. Si no existen intervenciones, señor secretario, toma la votación nominal correspondiente. Con mucho gusto, magistrada presidenta. Magistrado Everardo Vargas Jiménez. A favor. Magistrado Tomás Vargas Suárez. A favor de todos los proyectos. Magistrada Ana Violeta Iglesias Escudero. A favor. Magistrada presidenta, registro 3 votos a favor. Los 4 proyectos de resolución se aprueban por unanimidad de votos. Gracias, señor secretario. Vista la votación emitida, registra en el acta de sesión que los proyectos de resolución en los expedientes con número de registro JDC-026, diagonal 2020, JDC-036, diagonal 2020 y acumulado JDC-037, diagonal 2020, PSE-TEJ-005, diagonal 2020 y PSE-TEJ-008, diagonal 2020, fueron aprobados por unanimidad de votos. Tomo nota y así lo registro, magistrada presidenta. Finalmente, y en razón de que 5 de los asuntos listados en la convocatoria se encuentran turnados en la ponencia a mi cargo, le cedo el uso de la voz
a la licenciada Beatriz Godínez Terríquez para que dé las cuentas respectivas. Con su autorización, magistrada presidenta, magistrados, doy cuenta del proyecto para resolver el juicio ciudadano identificado con la clave JDC-017/2020, formado con motivo de la interposición del juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, promovido por Alina Elizabeth Hernández Castañeda, a fin de impugnar la negativa expresa por parte de la Administración Municipal para contratar por la vía de honorarios asimilados a una persona que le auxilie en el cumplimiento de sus funciones constitucionales como regidora del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque a través del oficio 3664/2020. En el presente juicio ciudadano se propone declarar infundados los agravios esgrimidos por la promovente relativos a la negativa expresa de las autoridades responsables de asignarle a una persona que le auxilie en el cumplimiento de sus funciones constitucionales como regidora a través del oficio 3664/2020 y como consecuencia se le ha excluido de la posibilidad real y material de ejercer debidamente el cargo al que fue electa, violando su derecho constitucional de ser votado en la modalidad del acceso al debido ejercicio del cargo de elección popular correspondiente a la regiduría municipal. Lo anterior sin existir justificación ni fundamento legal alguno para hacerlo, como un evidente acto de presión política y sabotaje producto de sus posicionamientos como regidora de oposición. La promovente señala que su acto impugnado deriva de la contestación otorgada en el oficio 3664/2020, el cual fue suscrito por la directora de Recursos Humanos de ese órgano edilicio. Ahora bien, de constancia se advierte que la remisión del oficio referido se da en contestación al diverso remitido por la actora, en el que solicitó el pago correspondiente a una quincena para el periodo del 1 al 15 de octubre de 2020 a favor de un tercero, por lo que del análisis de la presente contestación no se desprende la negativa reclamada. Ahora bien, respecto a lo que señala la actora en el sentido de que quienes son mayoría quieren reducir el número de personas que colaboran en su oficina, de las probanzas remitidas por las partes, se corroboró en el link presentado por la actora solamente la plantilla actual del personal, por lo que no fue suficiente para acreditar que ella solamente cuenta con 2 personas que la auxilian. Asimismo, de constancia se acreditó que, contrario a lo referido por la actora, las autoridades responsables sí realizaron las gestiones necesarias para poner a su disposición a una persona para el auxilio de sus funciones. Toda vez que de la concatenación y valoración de las probanzas aportadas en el presente juicio ciudadano y no habiendo ningún otro indicio de lo asegurado por la actora, este órgano jurisdiccional arriba a la conclusión de que no se advierte la negativa de las responsables de asignarle personal a su cargo, ni que se le haya excluido de la posibilidad de ejercer debidamente el cargo de regidora para el que fue electa, ni que en su caso se le haya vulnerado su derecho político electoral de ser votada en la vertiente de desempeño del cargo. Tampoco quedó acreditado en autos que la negativa represente actos de presión política y sabotaje producto de sus posicionamientos como regidora de oposición, ya que al no acreditarse las afirmaciones alegadas, no es posible establecer que las autoridades señaladas como responsables realizaran dichos actos. Consecuentemente, tampoco le asiste la razón a la actora al señalar que por no pertenecer a una fracción edilicia de quienes son mayoría, quieren reducir el número de personas que colaboran en su oficina, violentando sus derechos político-electorales, ya que, como ya se señaló, no quedó acreditada esa supuesta negativa. Y sí se acreditó, por el contrario, que se le asignó a una persona a su cargo. Finalmente, la promovente argumenta que a partir de la sesión solemne celebrada por el Cabildo Municipal el día 14 de septiembre de 2020, en la que la alcaldesa rindió su segundo informe de actividades correspondientes a la administración 2018-2021, la hoy actora y varios regidores decidieron abandonarla como forma de protesta y que a partir de ese hecho aumentaron los malos tratos a todos los regidores que no forman parte de la fracción edilicia que gobierna dicha administración. Al respecto de las probanzas aportadas por la actora consistentes en 2 links electrónicos, al momento de su verificación no se acreditaron los malos tratos que dice recibe de las responsables, ya que en el primer video, correspondiente a la sesión solemne de 14 de septiembre,
solo se apreció que al momento en que la presidenta municipal está rindiendo su informe de actividades, varios regidores abandonan el presidium. Respecto al segundo video aportado, relativo a la 23ª sesión ordinaria del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, se acreditó que durante la sesión la presidenta municipal le pidió a una persona se retirara del lugar. Sin embargo, la misma no quedó plenamente identificada. En consecuencia, se tiene que del análisis de ambas probanzas no es posible acreditar los hechos que refiere la actora, consistentes en que, a partir de la sesión solemne del Ayuntamiento de 14 de septiembre de 2020, aumentaron los malos tratos a todos los regidores que no forman parte de la fracción edilicia que gobierna dicha administración. Por las consideraciones expuestas, se propone declarar infundados los motivos de disenso. Así, por los motivos y fundamentos jurídicos que contiene el proyecto de cuenta, la magistrada ponente Ana Violeta Iglesias Escudero propone los siguientes puntos resolutivos en el juicio ciudadano JDC-017/2020, que por su instrucción me permito leer. Primero, la jurisdicción y competencia de este Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Jalisco para conocer y resolver del presente juicio ciudadano quedaron acreditadas en términos expuestos en esta sentencia. Segundo, se declaran infundados los agravios formulados por la actora por las consideraciones expuestas en esta sentencia. Notifíquese a las partes la presente sentencia en los términos de ley y en su oportunidad archívese este expediente como asunto definitivamente concluido. Es la cuenta, magistrada presidenta, magistrados. Continúe, por favor. Con su autorización, magistrada presidenta, magistrados, doy cuenta del proyecto para resolver el juicio ciudadano identificado con la clave JDC-029/2020, formado con motivo de la interposición del juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, promovidos por Ansurio Elizalde Briones, regidor del Ayuntamiento de Bolaños, Jalisco, a fin de impugnar los lineamientos para garantizar el principio de paridad de género, así como la implementación de acciones afirmativas para la inclusión de las personas indígenas y jóvenes en la postulación de candidaturas a municipios en el proceso electoral concurrente 2020-2021 en el estado de Jalisco. En el presente juicio ciudadano, se advierte que se actualiza la causal de desechamiento prevista en el artículo 508, párrafo primero, fracción tercera, en relación con la causal de improcedencia contemplada en el diverso numeral 509, párrafo 1, fracción segunda del Código de la Materia, ya que se concluye que el actor carece de interés para controvertir actos que, por sí mismos, no afectan su esfera jurídica de derechos, pues no es titular de algún derecho político electoral que pueda haberse frustrado por la sola emisión del acuerdo impugnado. Lo anterior, en atención a que de lo narrado y de los agravios expuestos por el actor en su escrito de demanda, la causa de pedir es que se declare la inaplicabilidad de los artículos 12 y 13 de los lineamientos, ya que a su decir, estos resultan contrarios a lo establecido en un convenio internacional que favorece a los pueblos indígenas. Ahora bien, el actor que acude al presente juicio ciudadano no acredita su pertenencia a una comunidad indígena, es decir, no se autodescribe ni autoadscribe como tal, y que por tanto vulneren a su persona los supuestos agravios cometidos por la responsable, por lo que no se advierte la afectación a la esfera de los derechos del promovente. Asimismo, manifiesta que el acuerdo impugnado violenta la posibilidad jurídica del derecho de reelección, haciendo nugatorio su derecho de ser ratificado. Sin embargo, de las constancias contenidas en el expediente, se advierte que el actor solamente manifiesta la intención de postularse como candidato para reelegirse al cargo de regidor de Bolaños, Jalisco, siendo importante señalar que conforme al calendario integral del proceso electoral concurrente 2020-2021 emitido por el Instituto Electoral Local, el proceso electoral que transcurre aún no se encuentra en la etapa relativa a registro de candidatos o de procesos internos de selección que otorguen al promovente la certeza respecto de una postulación real. Por lo tanto, no se advierte la afectación a la esfera jurídica de derechos del promovente que permita tener por acreditado su interés jurídico y legítimo para impugnar el acuerdo emitido por la autoridad responsable, toda vez que aún no se materializa su postulación como candidato, tratándose de una simple expectativa. En consecuencia, al haberse actualizado la causal de improcedencia
mencionada, lo procedente es decretar el desechamiento de este medio de impugnación. Así, por los motivos y fundamentos jurídicos que contiene el proyecto de cuenta, la magistrada ponente Ana Violeta Iglesias Escudero propone los siguientes puntos resolutivos en el juicio ciudadano JDC-029/2020, que por su instrucción me permito leer. Primero, la jurisdicción y competencia de este Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Jalisco para conocer y resolver del presente juicio ciudadano quedaron acreditadas en términos expuestos en esta sentencia. Segundo, se desecha el presente juicio ciudadano en los términos precisados en esta resolución. Notifíquese a las partes la presente sentencia en los términos de ley y en su oportunidad archívese este expediente como asunto definitivamente concluido. Es la cuenta, magistrada presidenta, magistrados. Continúe, por favor. Con su autorización, magistrada presidenta, doy cuenta del proyecto para resolver el juicio ciudadano identificado con la clave JDC-030/2020, formado con motivo de la interposición del juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, promovido por Manuel Villalobos Álvarez, presidente municipal de Bolaños, Jalisco, a fin de impugnar los lineamientos para garantizar el principio de paridad de género, así como la implementación de acciones afirmativas para la inclusión de las personas indígenas y jóvenes en la postulación de candidaturas a municipios en el proceso electoral concurrente 2020-2021 en el estado de Jalisco. En el presente juicio ciudadano se advierte que se actualiza la causal de desechamiento prevista en el artículo 508, párrafo 1, fracción tercera, en relación con la causal de improcedencia contemplada en el diverso numeral 509, párrafo 1, fracción segunda del Código Electoral del Estado de Jalisco, ya que se concluye que el actor carece de interés para controvertir actos que por sí mismos no afectan su esfera jurídica de derechos, pues no es titular de algún derecho político electoral que pueda haberse frustrado por la sola emisión del acuerdo impugnado. Lo anterior, en atención a que de lo narrado y de los agravios expuestos por el actor en su escrito de demanda, la causa de pedir es que se declaren en inaplicabilidad de los artículos 12 y 13 de los lineamientos, ya que a su decir, estos resultan contrarios a lo establecido en un convenio internacional que favorece a los indígenas. Ahora bien, el actor que acude al presente juicio ciudadano no acredita su pertenencia a una comunidad indígena, es decir, no se autodescribe ni autoadscribe como tal, y que por tanto vulneren a su persona los supuestos agravios cometidos por la autoridad responsable, por lo que no se advierte la afectación a la esfera de derechos del promovente. Asimismo, manifiesta que el acuerdo impugnado violenta la posibilidad jurídica del derecho a la reelección, haciendo nugatorio su derecho de ser ratificado. Sin embargo, de las constancias contenidas en el expediente, se advierte que el actor solamente manifiesta la intención de postularse como candidato para reelegirse al cargo de presidente municipal de Bolaños, Jalisco, siendo importante señalar que conforme al calendario integral del proceso electoral concurrente 2020-2021 emitido por el Instituto Electoral Local, el proceso electoral que transcurre aún no se encuentra en la etapa relativa a registro de candidatos o de procesos internos de selección que otorguen al promovente la certeza respecto de una postulación real. Por lo tanto, no se advierte la afectación a la esfera jurídica de derechos del promovente que permita tener por acreditado su interés jurídico y legítimo para impugnar el acuerdo emitido por la autoridad responsable, toda vez que aún no se materializa su postulación como candidato, tratándose de una simple expectativa. En consecuencia, al haberse actualizado la causal de improcedencia prevista en el artículo 508, párrafo 1, fracción tercera, en relación con la causal de sobreseimiento que contempla el diverso 509, párrafo 1, fracción segunda del Código Electoral del Estado de Jalisco, lo procedente es decretar el desechamiento de este medio de impugnación. Así, por los motivos y fundamentos jurídicos que contiene el proyecto de cuenta, la magistrada ponente Ana Violeta Iglesias Escudero propone los siguientes puntos resolutivos en el juicio ciudadano JDC-030/2020, que por su instrucción me permito leer. Primero, la jurisdicción y competencia de este Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Jalisco para conocer y resolver del presente juicio ciudadano quedaron acreditadas en términos expuestos en esta sentencia,
Segundo, se desecha el presente juicio ciudadano en los términos precisados en esta resolución. Notifíquese a las partes la presente sentencia en los términos de ley y en su oportunidad archívese este expediente como asunto definitivamente concluido. Es la cuenta, magistrada presidente, magistrados. Continúe, por favor. Con su autorización, magistrada presidenta, magistrados. Doy cuenta del proyecto para resolver el recurso de apelación identificado con la clave RAP-018/2020, formado con motivo de la demanda interpuesta por el Partido Acción Nacional a fin de impugnar el acuerdo IEPC-ACG-065/2020 del Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, que establece los criterios para la reelección en la postulación de candidaturas a diputaciones y municipios en el proceso electoral concurrente 2020-2021. En el proyecto que se somete a su consideración, por cuestión de método, primero se realiza el estudio de los agravios 3 y 4 relativos a la supuesta violación a los principios de reserva de ley, certeza y seguridad jurídica por parte de la responsable, ya que, a decir del apelante, la legislación electoral local debió reformarse 90 días antes del inicio del proceso electoral y no como se pretende hacer en los criterios contenidos en el acuerdo que se impugna. Sin embargo, del análisis se concluye que no se está ante un acto materialmente legislativo de modificación o reformas a normas electorales, sino que se trata del ejercicio de una atribución de emitir acuerdos, lineamientos o criterios por parte del Instituto Electoral local, por lo que se considera que son infundados los agravios 3 y 4 analizados. En continuidad, en el proyecto se estudia el agravio 1, consistente en la supuesta transgresión de la responsable a la facultad residual y de libertad de configuración legislativa en el Estado al emitir los criterios para la reelección y se duele de los artículos 6 y 15 de los criterios contenidos en el acuerdo impugnado. Sin embargo, del análisis del marco jurídico atinente, en la propuesta se advierte que la responsable no legisla como lo señala el apelante, y el hecho de que en el artículo 6 de los criterios para la reelección, la responsable haya señalado que la presidencia municipal, las regidurías y la sindicatura se considerarán cargos distintos para el efecto de la reelección y que en el artículo 15 haya regulado que en caso de que una persona pretenda postularse para ocupar el mismo cargo que ocupa en un ayuntamiento distinto, no se considera reelección, sino una nueva elección. No se contrapone con la Constitución federal ni local, por lo que no se considera que la responsable incurra en un exceso reglamentario o que violente el principio de legalidad. En tal tenor, en la propuesta se considera que es infundado el agravio 1 analizado. Asimismo, en la propuesta se estudia el agravio número 2, en el cual el recurrente se duele de la supuesta transgresión de la responsable a la facultad residual y de libertad de configuración legislativa al emitir el artículo 7 de los criterios citados, pues a su decir, se beneficia con ello a la postulación de candidaturas de personas que no tengan militancia en los partidos políticos, por lo cual no existe equidad en la contienda. No obstante, en el análisis se advierte que la regulación del mismo se encuentra justificada y no contraviene lo establecido en la Constitución local respecto a la elección consecutiva de los diputados y los municipios, pues sí establece que la postulación solo podrá ser realizada por el mismo partido o por cualquiera de los partidos integrantes de la coalición que lo hubiere postulado, salvo que haya renunciado o perdido su militancia antes de la mitad de su mandato. De ahí que no puede entenderse que se exija la renuncia a una militancia que no se tiene. Por lo tanto, en la propuesta se considera infundado el agravio analizado solamente en la parte que ve al artículo 7 de los criterios. Y por lo que ve al artículo 8 de los criterios, en donde la responsable reguló que, tratándose de candidatos independientes, podrán optar por postularse nuevamente de manera independiente o a través de algún partido político sin tener que afiliarse a él antes de la mitad de su mandato, lo anterior sin defecto de la normatividad interna de cada partido político. En la propuesta se concluye que sí constituye una postura contradictoria entre lo que establecen los artículos 22, segundo párrafo, y 73, fracción cuarta, segundo párrafo de la Constitución local,
y se trata de una inaplicación implícita de una porción de los citados preceptos. De ahí que se propone que es fundado el agravio del apelante solo en la parte que toca al artículo 8 de los criterios. Por tanto, en la propuesta se considera que es parcialmente fundado el agravio 2 analizado. En consecuencia, los efectos que se proponen en la resolución son los siguientes. Lo procedente es revocar parcialmente el acuerdo IEPC-ACG-065/2020 en lo que fue materia de impugnación, que establece los criterios de reelección en la postulación de candidaturas para el proceso electoral concurrente 2020-2021 de fecha 19 de noviembre de 2020, dictado por el Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco y los criterios que de él emanan, y ordenar al referido Consejo General que en un plazo de 48 horas siguientes, contadas a partir de la notificación de la presente sentencia, emita un nuevo acuerdo y criterios en el que realice la modificación ordenada al artículo 8, materia de este estudio, en los términos precisados en el considerando octavo de la presente sentencia. Y una vez efectuado lo anterior, dentro de las 24 horas siguientes, lo informe a este Tribunal Electoral, remitiendo copia certificada de las constancias respectivas. Así, por los motivos y fundamentos jurídicos que contiene el proyecto de cuenta, la magistrada ponente Ana Violeta Iglesias Escudero propone los siguientes puntos resolutivos en el recurso de apelación 18 de 2020, que por su instrucción me permito leer. Primero, la jurisdicción y competencia de este Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Jalisco para conocer y resolver del presente recurso de apelación quedaron acreditadas en términos expuestos en esta sentencia. Segundo, se revoca parcialmente el acuerdo IEPC-ACG-065/2020 en lo que fue materia de impugnación, que establece los criterios de reelección en la postulación de candidaturas para el proceso electoral concurrente 2020-2021 de fecha 19 de noviembre de 2020, dictado por el Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco para los efectos precisados en el considerando noveno de la presente resolución. Notifíquese a las partes la presente sentencia en los términos de ley y en su oportunidad archívese este expediente como asunto definitivamente concluido. Es la cuenta, magistrada presidenta. Magistrados. Continúe, por favor. Con su autorización, magistrada presidenta, magistrados. Doy cuenta del proyecto para resolver el procedimiento sancionador especial 7 de 2020 relativo a la queja 9 de este mismo año, originada con motivo de la denuncia presentada por Lilia Verónica Lomelí Rodríguez, regidora en el Ayuntamiento de Poncitlán, Jalisco, contra Luis Miguel Núñez López, Javier Zamora Reyes y Julia Carrillo Ulloa, en su carácter de presidente municipal, secretario general y regidora respectivamente, del mismo ayuntamiento, por la probable comisión de violencia política contra las mujeres en razón de género. Los hechos denunciados consisten en las intervenciones y manifestaciones que se llevaron a cabo en diversas sesiones del Ayuntamiento de Poncitlán, Jalisco, en las que participaron la regidora denunciante y los funcionarios denunciados, en las cuales la querellante reclama que fue víctima de violencia política en razón de género. Del mismo modo, reclama que en varias actas de las sesiones del Ayuntamiento, elaborados por el secretario general, fueron omitidas sus intervenciones. En este sentido, en la instrucción quedaron acreditadas las intervenciones y manifestaciones de la denunciada y los denunciados en 6 de las 7 sesiones mencionadas en la querella. Del mismo modo, quedó acreditado que en 8 de las 9 actas denunciadas elaboradas por el secretario general relativas a las sesiones del Ayuntamiento, fueron omitidas las intervenciones de la regidora Lilia Verónica Lomelí Rodríguez. Por lo que ve a la regidora denunciada, en la instrucción no se acreditó su participación en los hechos denunciados, por lo que en la consulta se desvincula a Julia Carrillo Ulloa del procedimiento sancionador especial. Ahora bien, analizados los hechos que se reclaman a Luis Miguel Núñez López y Javier Zamora Reyes en su carácter de presidente municipal y secretario general respectivamente, durante el desarrollo de las sesiones denunciadas, se considera que los indiciados realizaron una serie de manifestaciones y expresiones que generaron un entorno de violencia con afectación a la regidora y su desempeño,
Cuentavida que se acreditaron elementos de micromachismo, lo que se traduce en una lesión o daño a su dignidad. Lo anterior tuvo como resultado menoscabar el ejercicio de los derechos político-electorales de la regidora en su vertiente de desempeño del cargo, debido a que los denunciados propiciaron un abuso emocional con base en actitudes hostiles y de instigación tendentes a doblegarla e incluso ridiculizarla para que desistiera de intervenir en las sesiones del ayuntamiento. En consecuencia, se propone declarar la existencia de la infracción consistente en violencia política contra las mujeres en razón de género en su modalidad de cualquier acción que lesione o dañe la dignidad, integridad o libertad de las mujeres en el ejercicio de sus derechos políticos y electorales. Así, por los motivos y fundamentos jurídicos que contiene el proyecto de cuenta, es que la magistrada ponente Ana Violeta Iglesias Escudero propone los siguientes puntos resolutivos en este procedimiento sanción especial 7 de 2020, que por su instrucción me permito leer. Primero, la jurisdicción y competencia del Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Jalisco para conocer y resolver el presente procedimiento sancionador especial se encuentran acreditadas en los términos de la presente resolución. Segundo, se desvincula a la regidora denunciada Julia Carrillo Ulloa del presente procedimiento sancionador especial. Tercero, se declara la existencia de la infracción consistente en violencia política contra las mujeres en razón de género atribuida a Luis Miguel Núñez López y Javier Zamora Reyes en su carácter de presidente municipal y secretario general respectivamente del Ayuntamiento de Ponce. Cuarto, se ordena a los infractores cumplir con la medida de reparación integral y de no repetición precisada en esta sentencia. Quinto, se ordena a la secretaria ejecutiva del Instituto Electoral Local de cumplimiento al trámite previsto en el artículo 459 del Código Electoral Local. Es la cuenta, magistrada presidenta, magistrados. Magistrados, están a su consideración los proyectos de resolución. Si no existen intervenciones, señor secretario, tome la votación nominal correspondiente. Con gusto, magistrada presidenta. Magistrado Everardo Vargas Jiménez. A favor. Magistrado Tomás Vargas Suárez. A favor. Magistrada Ana Violeta Iglesias Escudero. A favor. Magistrada presidenta, registro 3 votos a favor. Los 5 proyectos de resolución se aprueban por unanimidad de votos. Gracias, señor secretario. Vista la votación emitida, registra en el acta de sesión que los proyectos de resolución en los expedientes con número de registro JDC-17, diagonal 2020, JDC-029, diagonal 2020, JDC-030, diagonal 2020, RAP-018, diagonal 2020 y PSE-TEJ-007, diagonal 2020, fueron aprobados por unanimidad de votos. Sí, magistrada, así lo registro, magistrada presidenta. Discutidos y resueltos los asuntos listados en la convocatoria respectiva y visto el resultado de la votación sobre los proyectos de resolución presentados con los que se ha dado cuenta ante la Secretaría General de Acuerdos, se elevan a la categoría de sentencia, ordenando glosar los mismos a su expediente respectivo, previa firma de la y los magistrados que intervenimos de manera remota en esta sesión, debiendo cumplir en todos sus términos con las resoluciones de cuenta cuyos puntos resolutivos deberán asentarse en el acta que se levante con motivo de esta sesión por videoconferencia. Tomo nota, magistrada presidenta. En consecuencia, siendo las 13 horas con 14 minutos del 24 de diciembre de 2020, se da por concluida la presente sesión pública de resolución por videoconferencia a la que fuimos oportunamente convocados. Gracias por su presencia. Gracias a todos. Muchas gracias a todos. Gracias, buen día. Gracias. Buen día.